Estás viendo Política TV. El Centro, el diario informativo de la región del Maule. Muy buenas noches, amigas y amigos, muy buenas noches a todos. Estamos en un nuevo capítulo de Justicia para Todos, aquí, por las pantallas de Política TV. Saben que somos un medio independiente y pluralista. Por sobre todo tenemos una vocación de servicio y con el objeto de poder culturizar a la ciudadanía, en especial en estos tiempos donde posiblemente la Constitución sea modificada. ¿Qué mejor que hacerlo con un especialista en el derecho del trabajo y de la seguridad social? Es decir, nuestro invitado de hoy es Claudio Palavecino Cáceres. Él es abogado y profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Chile. Bienvenido, profesor. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Bueno, y agradecido de esta invitación y de la oportunidad de comentar con tu público cuestiones que son del interés de todos. Así que aquí a tu disposición para lo que quieras preguntar. Podríamos estar bastante horas hablando, pero vamos a ir al grueso de lo que realmente le puede importar a la gente para poder culturizarse. Vamos a dividirlo en dos áreas, lo que es el derecho al trabajo individual y colectivo, y por otro lado lo que es la seguridad social, que hemos visto que con los retiros de los fondos de la AFP hay un cuestionamiento tremendo al modelo, etc. Vamos a tratar de ser bien explicativos para que la gente entienda la importancia de qué es lo que puede quedar plasmado en la Constitución. Sabemos que en la Constitución de 1980 hay un reconocimiento a la libertad del trabajo y también en materia de libertad sindical. Sin perjuicio de eso, se ha cuestionado mucho. En lo particular, ¿cuáles son las principales críticas que usted ha observado que se le ha realizado a la Constitución en esta materia y de qué forma se puede entender o mejorar lo que ya existe? Toda vez que debemos entender que si bien la Constitución establece ciertos derechos y deberes, el grueso está regulado en el Código del Trabajo y las leyes que se van incorporando a ella, ¿verdad? En ese sentido, ¿qué es lo que ha visto usted también con respecto a las mismas críticas que han aparecido de ambos lados, de la izquierda y de la derecha, los políticos, y también de aquellas organizaciones, por ejemplo, como la... Mira, lo primero que la gente debe tener presente, hay que tener presente que la Constitución no es exactamente lo mismo que un código como el Código Civil, el Código del Trabajo. Es un marco, diríamos, con los valores principales, ¿no es cierto?, que nos unen como comunidad política, como sociedad, como comunidad política, y que de alguna manera enmarcan y dirigen, ¿no es cierto?, la política, ¿no? Digamos, ahí están los fines fundamentales que nosotros perseguimos como sociedad. Entonces, la Constitución no la podemos rellenar de 40.000 cosas, porque realmente lo que nos une como sociedad, los valores fundamentales, son realmente bien precisos y bien reducidos, ¿no? Más bien discrepamos de muchas cosas que estemos de acuerdo, diríamos, en demasiadas, ¿no? En materia digamos, derechos laborales, yo diría que la Constitución, diríamos, tal como tú mencionaste, establece la libertad de trabajo. Esto es, en términos generales, que todos tenemos derecho a realizar las actividades económicas necesarias para obtener el sustento y que solo pueden ser prohibidas en determinadas situaciones graves y en interés general, ¿no? Y yo te diría que en materia de libertad sindical, que es la segunda cuestión que tú mencionaste, en materia de, diríamos, los derechos colectivos, ¿no es cierto? La Constitución más o menos responde al estándar internacional, a lo que los convenios de la Organización Internacional del Trabajo definen como el contenido de la libertad
sindical. La Constitución nos asegura a todos, ¿no es cierto?, el derecho a asociarnos en organizaciones en defensa de nuestros intereses, o sea, en formar sindicatos. Eso está en la Constitución del 80, o sea, está reconocido el derecho de todos los trabajadores a asociarse en defensa de sus propios intereses. La Constitución también le asegura a las organizaciones sindicales autonomía, autonomía respecto del gobierno, autonomía respecto de los empresarios, ¿no es cierto? Y además la Constitución establece el derecho de los trabajadores a negociar colectivamente con la empresa en que laboran. Ahora, tú me preguntas por las críticas. Yo diría que las principales críticas que se le han formulado al texto en esta materia, en este punto, dicen relación primero con que la Constitución define el ámbito de la negociación colectiva, y lo define, lo deja circunscrito al ámbito de la empresa, dentro de la empresa. Así es. Y entonces la crítica que se ha formulado desde muchos colegas, profesores de Derecho del Trabajo y desde los sectores, diríamos, sindicales, es que la definición del ámbito de la negociación, si esta solo se realiza dentro de la empresa o por categoría profesional o por rama de actividad económica, etcétera, es una cuestión que debería definir la ley y no estar ya de alguna manera preestablecida en la Constitución. Sobre esto hay que decir que, si bien es cierto, en países, incluso países desarrollados, se da una negociación colectiva por sobre la empresa, es decir, por categoría profesional o por rama de actividad, ese tipo de negociación es problemático desde el punto de vista, por ejemplo, de otros valores que protege el sistema jurídico, como la libre competencia, ¿no? Finalmente, esos grandes acuerdos, digamos, por rama de actividad, por sector económico, lo que terminan es acordando el precio de un factor productivo que es el trabajo, ¿no? Entonces, ahí siempre ha habido como una tensión entre esta posibilidad de negociar a un nivel mucho más alto y la protección, ¿no es cierto?, por ejemplo, de la libertad que tienen las empresas y sus trabajadores para fijar el precio, digamos, del trabajo, el salario, ¿no? El salario. Y porque además eso se presta muchas veces para quebrar a las empresas chicas, ¿no? Es decir, se establecen condiciones, diríamos, que solo pueden cumplir la mediana y la gran empresa, y la pequeña empresa entonces digamos, ve afectada, ¿no? Esto se ha resuelto en Europa por la vía de permitir que las empresas, atendida la situación económica por la que pasen, puedan descolgarse de estos convenios, diríamos, marco o superiores. Esa es una de las críticas, ¿no? Que la Constitución fije, diríamos, de por sí el ámbito de la negociación. Y otra crítica, que a esa sí me parece una crítica justa, ¿no?, tiene que ver con que la Constitución le saca el quite al derecho a huelga. No establece explícita, claramente, con todas sus letras, el derecho a huelga de los trabajadores, y solo establece una prohibición de la huelga para los funcionarios públicos, ¿no? Sí. Y esa es una cuestión que, diríamos, clama al cielo, porque realmente todos los países de alguna manera reconocen la huelga como un derecho fundamental, pero sujeta a la ley. A la ley, a un procedimiento, claro. Ahora, si bien es cierto, la Constitución no lo establece de manera explícita, sí el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que está ratificado por Chile, lo reconoce. Lo que a todo el mundo se le olvida es que reconoce el derecho a huelga de los trabajadores con arreglo a la ley de cada país. Así es. Muchos de los problemas que se le achacan a la Constitución son más bien problemas de nuestra legislación. Es cierto que nuestra legislación laboral es extraordinariamente restrictiva con la huelga, pero es un problema de la legislación, no diríamos de la Constitución. Y yo te diría que el último punto, y que ese suscitó muchísima controversia a propósito de la última reforma, ¿no es cierto?, a las relaciones, al derecho colectivo, ¿no es cierto?, que hizo la presidenta Bachelet en su segundo gobierno,
en esa reforma laboral, de hecho se llegó hasta el Tribunal Constitucional, es que la Constitución también parece pronunciarse sobre la titularidad de la negociación colectiva. Sí. Y esa titularidad la radica en los trabajadores directamente y no en las organizaciones sindicales, ¿no? Y eso también ha sido materia de discusión y muchos opinan que eso debiera ser propio de una definición legal. De los sindicatos, de las organizaciones. Y no, esa discusión fue bastante interesante por el reconocimiento de los grupos intermedios. En definitiva, entre la existencia o no reconocimiento de que pueda haber otra organización como un grupo negociador dentro de un procedimiento de negociación colectiva y que no fuera arreglado en su oportunidad o que tuviera algunos marcos. La Dirección del Trabajo en un inicio fue un poco errático. No sé si recuerda que en un inicio el dictamen guardó silencio al respecto, pero con posterioridad enmendó, corrigió y se cuadró un poco con la postura del Tribunal Constitucional en el reconocimiento de los grupos intermedios. Es una lucha bien interesante con respecto a eso, darle la titularidad solamente a la organización sindical con el objeto de poder negociar colectivamente, efectivamente le da un poder bastante más importante, considerando que a veces algunas empresas utilizan los grupos negociadores para derechamente generar una oferta de negociación bastante mejor que lo que pueda proponer el sindicato. Justamente, pues, eso era lo que se alegaba, ¿no? Diríamos que al radicarla directamente entre los trabajadores, el derecho a negociar colectivamente en los trabajadores podían, diríamos, esquivar la organización sindical y juntarse solamente para plantear un proyecto de contrato colectivo, un proyecto de convenio colectivo a la empresa y, diríamos, sin necesidad de formar una organización permanente, estable, como es un sindicato, y que eso, en el fondo, digamos, el argumento es que eso debilita la acción sindical, ¿no? Y de ahí la idea, entonces, en aquellas empresas en que había sindicato, el proyecto, antes de la sentencia del Tribunal Constitucional, el proyecto establecía que solo el sindicato podía plantear negociación en aquellas empresas donde había sindicato, y los grupos negociadores quedaban relegados solo a aquellas empresas en que no había sindicato, ¿no? Pero eso no fue porque el Tribunal Constitucional declaró que era contrario a la Constitución. Bueno, ahora puede pasar todo con el comportamiento del Tribunal Constitucional. Ahora puede pasar todo. Sí. No necesariamente se va a sujetar a las normas constitucionales para resolver. Eso ya queda un poco de manifiesto. Profesor, es un punto, usted me corrige si me equivoco. La reforma laboral que se realizó en el gobierno de Michelle Bachelet tuvo varios aciertos en cuanto a generar procedimientos en la negociación colectiva interempresa, también en otros aspectos. Pero hay un aspecto que pasó colado, al parecer, y las organizaciones sindicales no lo notaron o no lo mostraron a la luz pública, que fue un tema bien importante, que es que en la actualidad el empleador efectivamente puede solicitar la disolución de un sindicato. Tiene la legitimación activa para solicitarlo en determinadas circunstancias. Y antes de la reforma no lo tenía. Entonces, ese punto resulta ser prácticamente una pistola cargada que parece extraño que se haya incorporado, siendo que el gobierno de Bachelet con el Ministerio del Trabajo fue asesorado por la CUT. Sí, pero es que lo que pasaba era lo siguiente: antes solo los propios, diríamos, miembros del sindicato podían acordar su disolución, o bien la Inspección del Trabajo podía ejercer una acción ante los tribunales para obtener la disolución. Pero eso generaba situaciones bien injustas, que era, digamos, la existencia de sindicatos fantasmas, ¿no es cierto? Sí. Y de dirigentes que, digamos, quedaban con fuero, digamos, indefinido, ad eternum, de sindicatos que no cumplían la función de defender intereses de trabajadores, ¿no? Y esto, de alguna manera, ya lo había de una manera indirecta resuelto la jurisprudencia de los tribunales por la vía de protección, porque además la Dirección del Trabajo era reticente a ejercer las acciones de disolución, ¿no? Y en algún momento un particular le solicitó que la ejerciera, y la Dirección del Trabajo dijo que ellos se daban el plazo de 1 año para ejercerla, y la Corte le ordenó ejercerla al más breve plazo. Ahora, lo que tiene que tener presente la gente es que no es que el empleador
un día amaneció enojado con el sindicato y le dice a su abogado, disuélveme este sindicato. No es así, ¿no? Son causales que están en la ley y que normalmente apuntan a la circunstancia de que el sindicato se haya quedado sin trabajadores y por consiguiente ya no cumpla la función que diríamos tiene, que es ser una entidad real que esté para la defensa de los intereses de los trabajadores y no simplemente una fuente de fuero. Así es. Sí, que tiene mucha razón lo que usted menciona. Hay determinados casos en los cuales hay dirigentes que son muy buenos dirigentes sindicales que efectivamente trabajan para los fines de la organización y otros que instrumentalizan la organización para tener fuero. Y la dificultad de poder desaforar a un dirigente sindical en tribunales es muy complejo, es muy difícil. Y efectivamente lo que usted menciona es que las causales para poder solicitar la disolución son causales gravísimas, no es algo básico, es algo bastante grave que en definitiva no se esté cumpliendo con los fines de la organización respectiva. Ahora, teniendo claro un poco el marco constitucional que nosotros tenemos y la crítica principal que se ha hecho, desde su perspectiva, ¿qué debiera tener esta nueva constitución para iluminar un poco a los quienes van a ser electos nuevos constituyentes, considerando que muchos de ellos no van a tener nociones del derecho, siendo que van a construir la Carta Magna? Entonces, ¿qué debería o qué redacción se podría proponer en determinados derechos, verdad, de esta materia, para que tuviéramos menos errores en la bajada con las normas legales que se debieran confeccionar o las modificaciones que se van a generar per se, ¿verdad? De pleno derecho. Mira, yo volvería sobre la cuestión de que la Constitución es un texto que debería ser un texto bien minimalista, ¿no? Y dejarle un amplio espacio a, digamos, el órgano de deliberación democrática, ¿no? De deliberación democrática, el Congreso, lo que tú llamas la bajada, ¿no? Entonces, en mi opinión, la Constitución en materia de derechos laborales, por supuesto que tiene que contemplar la libertad de trabajo, mantener la referencia a la libertad de trabajo, la libertad de contratación laboral, la libertad de elección del trabajo por el trabajador. Eso sin duda tiene que estar reconocido en la Constitución. Tiene que estar, desde luego, reconocida la libertad sindical, al menos en sus aspectos básicos, que son el derecho a constituir organizaciones sindicales, la libertad de afiliación, negativa y positiva, es decir, digamos, el trabajador tiene que ser libre, no sujeto a ninguna presión para decidir, ¿no es cierto?, si se afilia a un sindicato, si se desafilia a un sindicato o si no se afilia derechamente nunca a un sindicato, ¿no? Eso tiene que quedar claramente establecido. Tiene que quedar establecida también los mecanismos de solución, a las líneas generales de los mecanismos de solución de los conflictos colectivos, no solo diríamos, la negociación, sino también quizás aquí se podría innovar incorporando métodos alternativos, reconociendo, diríamos, la necesidad de incorporar métodos alternativos de la solución de conflictos en materia laboral, especialmente la mediación laboral, y también debe reconocer el derecho a huelga, ¿no es cierto? Obviamente sujeto a los límites que establezca la ley, ¿no? Yo te diría que la Constitución, como te digo, tiene que reconocer los derechos fundamentales y dejar un amplio ámbito, ¿no es cierto?, de detalle, ¿no es cierto?, al legislador, ¿no? A la ley, porque en el Congreso están representados, ¿no es cierto?, los intereses de todos, y en el Congreso se negocia, o sea, esta crítica tonta, ridícula a la cocina, ¿no es cierto?, no entiende la democracia, porque en las democracias actuales tenemos muchos sectores con distintos intereses, y obviamente para sacar criterios comunes todos tienen que ceder algo, ¿no es cierto?, en sus posiciones, ¿no? Y esa negociación, ¿no es cierto?, llamémosla cocina,
es la que de la esencia De la democracia. democracia, ¿no? De la democracia. Y como te digo, en la medida que estén representados en el Congreso todos los intereses relevantes, tendría que salir de ahí, diríamos, una legislación, digamos, más o menos coherente con lo que diga en sus grandes líneas la Constitución y lo que digan también los tratados internacionales que son relevantes. Si me apuras también, yo creo que la Constitución debería aclarar de una vez por todas o establecer de una vez por todas los derechos colectivos de los funcionarios públicos, porque los tienen de facto, o sea, los ejercen de facto, incluso con mayor eficacia que los trabajadores privados, ¿no? Así es. Y tienen prohibiciones, tienen una prohibición expresa de ir a la huelga. Todo el mundo sabe que los funcionarios van a paro, van a paro, y entonces ahí quizás la Constitución debiera ser un ejercicio, diríamos, un ejercicio de honestidad, de honestidad y reconocer que los funcionarios también tienen derecho, por ejemplo, con las, digamos, adaptaciones necesarias a su condición de servidores públicos, también a sostener una negociación colectiva. Yo te diría que por ahí tendría que ir. Sí, y es bastante coherente lo que usted menciona, considerando que, bueno, hay que sincerarse porque de facto resulta que los servicios públicos ejercen una negociación o una huelga, ya, bueno, llamémoslo paro técnicamente, pero es el ejercicio del derecho a huelga, ¿verdad? Y tienen una mayor capacidad de presión para el logro de los fines de la negociación respectiva, para que en definitiva se traduce en el aumento del sueldo, ¿verdad? Un porcentaje en el aumento de sueldo y a veces algún bono término conflicto que se le otorga. Es más, de hecho, en el último tiempo, tenemos, no sé, menos de un año, que ya se legisló en cuanto a incorporar dentro del procedimiento laboral la tutela de derechos fundamentales de los funcionarios públicos. Entonces, si se hace ya esto, ¿por qué en la Constitución no se reconoce un derecho fundamental que usted muy bien lo dijo, que está reconocido también en los pactos internacionales, los tratados internacionales, que para que la gente sepa, los tratados internacionales que están ratificados por Chile, que se encuentran vigentes, tienen ellos afectan o permean directamente las normas constitucionales y legales que nosotros tengamos y también en su ejercicio. Entonces, cuando se habla de que no tenemos ciertos derechos, hay que explicarle un poco a la gente que también los tratados internacionales ya vienen nutriendo nuestra constitución política a través del mismo artículo 5, ¿verdad? Así es, y es muy importante, si aquí están escuchando dirigentes sindicales, gente, diríamos, que asume la defensa, diríamos, de los derechos de los trabajadores, conocer los tratados internacionales en materia laboral, los convenios de la OIT que están ratificados por Chile, y utilizarlos, ¿no? Utilizarlos en la defensa, porque hay mucho desconocimiento, incluso yo diría a nivel de los tribunales, porque los abogados no llevamos esta normatividad a nuestras demandas, a nuestros escritos, ¿no? En materia de, por ejemplo, de funcionarios públicos, Chile tiene ratificado desde hace 20 años, yo creo, el convenio 151, y establece que tiene que arbitrarse los medios legales para que los funcionarios puedan también negociar sus condiciones de trabajo. Entonces, tal como tú dices, no es necesario que todo esté en la Constitución, porque una buena parte de los derechos ya están reconocidos en tratados internacionales sobre derechos humanos que son, diríamos, obligatorios en Chile, ¿no? Y que habría que empezar a leer, a conocer y a exigir que se respeten. Y ese punto, para dejarlo, para que la gente también lo entienda, que esto de los tratados internacionales y su vigencia y su influencia en las normas chilenas, tanto en la Constitución como en la ley, no va a cambiar porque nosotros cambiemos la Constitución, porque hay un acuerdo para que los tratados internacionales también se vayan respetando. Eso nos da una tranquilidad, entre comillas, también a nivel internacional y también en cuanto a las bases que podamos tener si es que se modifica la Constitución, porque el quórum también para modificar cada norma es de 2/3, entonces es bastante elevado. Así es. No podemos hacer una constitución contra la civilización occidental, que justamente es lo que traduce todos esos tratados internacionales, todos esos acuerdos que el Estado de Chile ha alcanzado
en el seno de organizaciones internacionales o con otros estados, ¿no? Eso es el marco general de la civilización, de la civilización. Entonces nuestra Constitución no puede ir contra los tratados. Profesor, hay un elemento que resulta ser muy importante, que entendemos que el derecho al trabajo, tanto el derecho individual como el derecho colectivo, resulta ser tremendamente relevante en el día a día de las personas. Pero el trabajador ingresa al mundo laboral y después, con el paso del tiempo, también está en edad de pensionarse, de poder pasar a una etapa un poco más pasiva eventualmente, pero que ha dado un cuestionamiento tremendo, especialmente al sistema de pensiones que tiene Chile, un sistema de capitalización individual que fue creado hace bastantes decenios por el hermano del presidente, ¿verdad? Que ha tenido muchas modificaciones, en especial también el gobierno de don Ricardo Lagos, presidente que tenía una militancia doble en su oportunidad, el Partido Socialista y también en el PP, y que en la actualidad este sistema de pensiones que nosotros tenemos está recibiendo el impacto del Congreso, y por eso le explicábamos a la gente un poco que el Tribunal Constitucional es un tanto errático con respecto a sus decisiones, porque solamente para poder modificar el régimen de pensiones se puede a través de un mensaje presentado por el Presidente de la República, es decir, un proyecto de ley presentado por el Presidente de la República. Y lo que ocurrió un poco cuando se declaró la inadmisibilidad de este requerimiento por inconstitucionalidad fue desconocer el Estado de Derecho por parte del Tribunal Constitucional. Entonces, estamos en una situación bastante compleja jurídicamente, a lo menos desde mi perspectiva. Yo creo que podemos compartirlo, profesor. En ese sentido, tenemos un sistema que ha sido tan cuestionado, pero varios países ya lo han replicado con algunos matices, ¿verdad? ¿Qué podemos mejorar de este sistema de pensiones para que la gente entienda que el sistema no es tan malo, pero es perfectible, podemos modificarlo para que la gente tenga pensiones mucho más dignas, o mejores, para utilizar la palabra digna? Sí, mira, el tema de las pensiones no es un problema de Chile nomás, es un problema de todo el mundo, incluso de los países más ricos. Representa, digamos, si miramos todo el gasto público, todo lo que gasta el fisco, en los países desarrollados, la partida más importante, o sea, el pedazo más grande de esa torta de los recursos públicos se destina a pensiones. Es un gasto inmenso. Y entonces, fíjate, esto es más complejo, pero en términos muy simples, hay dos formas básicas de organizar un sistema de pensiones, porque un sistema de pensiones lo que persigue es que efectivamente, como tú dices, cuando el trabajador, la trabajadora, llega a cierta edad en que ya sus fuerzas intelectuales o físicas no le permiten continuar ganándose la vida, tenga la tranquilidad de que va a recibir una pensión, ¿no es cierto?, que va a reemplazar el ingreso que tiene, diríamos, mientras trabaja activamente, ¿no? Ese es el objetivo de un sistema de pensiones. Y ese objetivo se puede conseguir básicamente de dos maneras, ¿no? Uno, que era lo que existía antes en Chile, que es lo que existe en muchos países en Europa, y es que a todos quienes están actualmente trabajando se les saca una partecita, ¿no es cierto?, de su remuneración. A su vez se obliga a los empresarios a aportar otra cantidad, ¿no es cierto?, digamos, hacer otro aporte, y a veces también el Estado aporta, y entonces con esos dineros que genera, digamos, la gente activa, se financian las pensiones que hay que pagar diríamos, en ese mismo espacio de tiempo, que normalmente es corto, normalmente es a lo largo de un año. Entonces, los activos financian las pensiones de los pasivos, y bajo la promesa, ¿no es cierto?, de que cuando los activos de hoy pasen a ser pasivos en el futuro, los activos del futuro les paguen a su vez su pensión. Ese es el sistema hoy imperante en la mayoría de los países europeos, y en muchos de Latinoamérica. ¿Qué problema tiene ese sistema? Tiene un gran problema, que es el problema demográfico. Primero tenemos nuestra sociedad de hoy nos da una buena noticia, porque es una buena noticia. Vivimos mucho.
Chile, por cierto, Sí, debe ser el país con mayor expectativa de vida en América, es. después de Estados Unidos y Canadá, ¿no? Lo que nos indica que no estamos no estamos tan mal, ¿no? O sea, vivimos más que el resto del mundo, ¿no? Sí. Somos de los países que tienen más longevos, ¿no? Eso es una buena noticia, pero a la vez eso entraña problemas, porque si vivimos más, si estamos vivos por más tiempo, hay que financiar pensiones por más tiempo. Así es. Y el otro problema demográfico que potencia el anterior es que cada vez nos reproducimos menos, cada vez tenemos menos hijos, por tanto, cada vez va habiendo menos personas activas y una gran masa de población que envejece. Y entonces la carga, el peso de sostener a los jubilados se va distribuyendo cada vez en menos trabajadores activos. Y ese es el grave problema de los sistemas de pensiones que se llaman técnicamente de reparto, ¿no? De reparto. Frente a eso está el sistema chileno, que tal como tú dices, ha sido implementado en algunos otros países, ¿no es cierto?, que es el sistema de capitalización individual. No el sistema de las AFP, esa es una denominación propagandística que se utiliza, diríamos, para golpear el sistema. La verdad es Que que no el está sistema lo regulado en podría la administrar, Constitución, por si acaso, claro, que no está regulado. claro, y ni siquiera La está en la forma, Constitución, ¿no? ese elemento es muy importante para que la gente no se confunda. Entonces, el sistema de capitalización lo que hace es que, mire, a cada trabajador se le abre una cuenta, ¿ah?, que la pueden gestionar entidades privadas como la AFP, o la podría gestionar una entidad estatal, las podría gestionar los bancos, las podría gestionar, etcétera, muchas entidades, ¿no? Pero lo que caracteriza al sistema es que cada trabajador tiene una cuenta individual, en esa cuenta van depositándose mes a mes sus cotizaciones, sus aportes, una partecita de su remuneración, y esos dineros se invierten en activos financieros, acciones, bonos del Estado, etcétera. Y esto también la gente lo tiene que entender. Esos dineros no se le pasan gratis a los empresarios, no se le pasan gratis al gobierno, ¿no? Se le pasan a cambio de un interés, de una, digamos, rentabilidad, ¿no? Entonces, ese capital que se va juntando, además va generando ganancia, ¿eh? Una ganancia tan grande que normalmente 2/3 de lo que se junta a la fecha de jubilación ha sido generado por esta rentabilidad. Y eso es lo que financia la pensión. ¿Qué problema hay en Chile? Que la gente por diversas circunstancias, muchos chilenos han ahorrado poco, o han ahorrado pocos años de su vida activa. Y eso significa que tienen un fondo pequeño, y si tienes un fondo pequeño financias una pensión pequeña, ¿no? Y ese es el problema. No es un problema exactamente del funcionamiento del sistema, sino es un problema del insumo que financia el sistema, que es la plata, ¿no? Entonces, yo creo, y ahora respondo después de este preámbulo que es necesario para entender, te respondo tu pregunta, yo creo que vamos a tener que avanzar hacia un sistema mixto. Nuestro sistema actual no es, como también se le pinta, exclusivamente el de la capitalización individual, porque hay un pilar solidario que reforzó también Michelle Bachelet en su reforma, ¿no? Que ese se financia con cargo a impuestos, con cargo a las partidas generales, y que da la pensión básica solidaria, el aporte previsional solidario, las pensiones solidarias de invalidez, el bono por hijo nacido vivo, etcétera, ¿no? Hay una parte, diríamos, que no está asociada al aporte individual de cada trabajador, y probablemente ese va a tener que ser la parte principal del sistema, y el ahorro particular, la capitalización individual, un complemento, ¿no? Un complemento. Y esto cada vez de manera más evidente, como por algo que tú ya mencionabas al inicio, que son todos estos retiros, ¿no es cierto?, que se han, diríamos, autorizado, ¿no es cierto?, mediante 3 reformas legales, porque en el fondo lo que está pasando es que se están vaciando
esas cuentas individuales que teníamos cada uno de nosotros en la AFP, y por tanto nos estamos quedando sin dinero para financiar una pensión. ¿Ah? Sí. Ahora, esto significa que en algún momento, ¿no es cierto?, va a tener que preguntarse quien esté en el gobierno y quien esté en el Parlamento, ¿cómo vamos a financiar las pensiones? ¿Ah? Porque si tú te fijas, uno de los reclamos principales del estallido social y de toda esta, diríamos, agitación después del 18 de octubre, una de las demandas principales de la población fue justamente el sistema de pensiones. La gente estaba insatisfecha con el monto de las pensiones, y ese va a ser una cuestión que va a tener que ser resuelta. ¿No? Y va a tener que ser resuelta probablemente en una lógica de reparto. Ahora, si tú me preguntas a mí, ¿qué es lo que habría que hacer? Yo diría que primero hay que, quizás es muy difícil porque las expectativas de la gente están muy altas, pero hacerle entender a usted, al oyente del programa, que ningún país del mundo puede asegurarle, digamos, razonablemente, responsablemente a los ciudadanos que le va a poder mantener el nivel de vida después de que deje de trabajar. ¿Ah? A lo que más se puede comprometer un país como el nuestro, que tampoco es un país riquísimo, es un país que todavía está más o menos saludable económicamente, no sé hasta cuándo, ¿no? Pero lo único que le puede asegurar a un país serio a su población, mire, es que usted no va a caer en la miseria, usted no va a caer en la extrema pobreza. Nosotros deberíamos poner el foco ahí, que ningún chileno, que ningún compatriota caiga en la miseria, en la extrema pobreza. Pero de ahí hacia arriba, eso tiene que ser fruto de una preocupación, de un esfuerzo individual, que no pasa solamente por el ahorro de dinero, sino por el cultivo también de redes, de relaciones humanas, partiendo por la relación con los hijos. ¿Sí? Los hijos tenemos que devolver la mano a los padres una vez que ellos ya, digamos, llegan a la situación, digamos, en que les es difícil sostenerse, ¿no? Entonces, claro, pero eso requiere un cambio cultural, que la gente entienda que la verdad es que la vejez tiene que ser una preocupación. Y tiene su costo, y de repente lo que ocurre es que lo que dice usted y lo que dijo hace unos minutos, que la gente tiene una expectativa bastante elevada y bastante ilimitada muchas veces. Pero para poder entender y racionalizar estas expectativas, se debe entender cómo se puede lograr una pensión que sea tal que permita no tener estas caídas en pobreza a aquellos que ayudaron también al desarrollo de nuestro país durante mucho tiempo, que son los adultos mayores, nuestros padres, abuelos, etc. La gente también tiene que entender que no es el Estado el que está pagando todas estas cosas, sino que el Estado se financia con los impuestos. Y los impuestos no se lo cobran al Estado, sino que se le cobran a los privados que están ejerciendo labores de empleo, que están ejerciendo la actividad económica. Entonces, si no... Permíteme que te diga, y no solo a los ricos, el impuesto que más recauda en Chile es el IVA, que se le cobra a moros y cristianos, y que, y sobre todo para las personas de menos ingresos, representa prácticamente el 19% de sus rentas, porque la mayoría de las personas que tienen menos ingresos consumen todos sus ingresos, o sea, compran cosas, compran bienes y servicios con la totalidad de sus ingresos, y eso significa que están pagando un impuesto del 19%, que no es menor. Entonces, esa carga se le impone a todos. Digamos, el Chile, insisto, la fuente principal de recaudación de todos los tipos de impuestos que hay es el IVA, que el IVA lo paga toda la población y que representa
diríamos, El ingreso robusto que recibe el gobierno para los que tienen menos ingresos, porque ellos consumen todas sus rentas, ¿no? Y así se financian entonces estas políticas públicas, porque en definitiva la gente a veces no sabe estas cosas y resulta ser súper importante, porque si aumentamos también mucho los impuestos, lo que estamos haciendo es gravar la actividad personal, el desarrollo económico personal de una persona individual como emprendedor o en su colectivo como empresa. Entonces, en definitiva, va a tener una mochila gigantesca. Entonces, y la otra alternativa también, que puede ser algo bien positivo, que usted también lo mencionó, lo soslayó ahí, al mencionar si le ponemos competencia al mercado, si autorizamos también a los bancos a que tengan esta fórmula, a otras instituciones financieras, de que realicen lo que está realizando la AFP, sería bastante interesante, porque así quizás la propuesta de las mismas instituciones financieras va a ser mucho mejor a la hora de otorgar estos beneficios, estos intereses a favor del trabajador cotizante, ¿verdad? Sería muy interesante que también se pudiera regular en esa línea. De hecho ya existe a propósito del ahorro previsional voluntario. Sí, tú el APB lo puedes hacer en la AFP, pero lo puedes hacer en un banco, lo puedes hacer en una aseguradora, lo pueden hacer en un fondo mutuo, en un fondo de inversión. Hay varias entidades autorizadas a administrar el ahorro previsional voluntario. La verdad es que también se podría extender esa autorización para el ahorro obligatorio. En el fondo siempre hay una tensión entre libertad y seguridad. Es decir, si tú abres esto a la competencia, probablemente tengas que asumir más riesgos que los que tienen un sistema tan acotado y tan, diríamos, rígido como el de las administradoras, porque es bastante rígido. Además, no hacen lo que quieren con la plata, está todo muy regulado, por la superintendencia, ¿no es cierto?, de seguridad social, etcétera, ¿no? Y si me permite una pequeña ampliación de algo, es que tú dijiste algo que es súper importante. Es súper importante que la gente entienda la función económica que cumple la utilidad, la ganancia económica. Porque la ganancia económica, ya está bien, el empresario puede que se compre una mansión, un yate, ¿no es cierto?, puros y coñac, pero ahí no se gasta toda la ganancia, queda un remanente. Y el remanente no es que lo pongan debajo del colchón, no es que lo metan a la caja fuerte, ¿no? El remanente vuelve al sistema financiero. ¿Y a qué vuelve al sistema financiero esta ganancia, ¿no es cierto? Vuelve para financiar nuevo emprendimiento, ¿no? Cuando nosotros mismos que somos abogados, montamos una oficina, nos convertimos en pequeños empresarios, necesitamos capital para poder arrendar la oficina, para poder comprar los computadores, para pagar los primeros sueldos, ¿no? Y ese dinero lo pedimos al sistema financiero. Si el sistema financiero tiene la posibilidad de prestarnos ese dinero, nos permite a nosotros generar actividad económica, contratar una secretaria, dar un empleo, contratar una secretaria, contratar un procurador, un segundo empleo, y así, ¿no? Entonces, la utilidad, la ganancia, ¿no? Estas ganancias fabulosas que de alguna manera se explotan como algo, si fuera algo malo, en definitiva es el motor de la economía. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar como ciudadanos, y pensarlo muy detenidamente, muy agudamente, ¿no? Es dónde está mejor esa utilidad, ¿no? Es cierto que parte de esa utilidad tiene que ir a financiar los programas sociales imprescindibles para que ningún ciudadano chileno pase hambre, para que ningún ciudadano chileno le falte habitación, le falte, diríamos, vestuario, le falte salud, etcétera, ¿no? Eso, todo el mundo está de acuerdo en eso, pero no podemos dar una mascada tan grande, el Estado no puede dar una mascada tan grande a esa utilidad para que, diríamos, porque en definitiva esos son recursos que se sustraen a esta rueda, ¿no es cierto?, de generación de nuevo emprendimiento. Y cada vez que hay más emprendimiento, porque la gente escucha esto, el país crece, el país no crece, ¿no? Cuando se dice el país crece, el país no crece, lo que se está diciendo es si hay más
o menos emprendimiento. Y que haya más o menos emprendimiento significa que se requiere más o menos mano de obra, ¿no? Si el país crece, quiere decir que hay capital para financiar más emprendimiento, y eso supone que va a haber más contratación laboral, y al haber más demanda por trabajadores, los salarios suben, diríamos, por un efecto económico natural. Si no hay, si la mascada es muy grande, y no hay capital ya, o hay poco capital para financiar nuevos emprendimientos, el país no crece, no se contrata más mano de obra y empieza a haber, diríamos, a observarse paro o cesantía, y con eso cae también el salario. Entonces, es importante tener presente que hay una contribución que todos tenemos que hacer para que tengamos una sociedad decente, sin duda, pero diríamos, a los contribuyentes, a los que aportan, no se les puede exprimir, diríamos, sin límite. Sí. Porque si no, hay un desincentivo al emprendimiento, y aquellos capitales se van a también ir. Si eso ocurre, si la gente también tiene que saber que esto es real, no se está diciendo solo por simple prosa populista, sino es verdad, hay estudios, son elementos bastante objetivos. Ahora, y otro de los elementos que la gente sabe que cuando el emprendedor o aquel que está generando empleo está pagando un sueldo base, el sueldo mínimo, que ahora también comienza la discusión del ingreso del sueldo mínimo, del ingreso mínimo, en su aumento, que esto también tiene un directo impacto en los otros conceptos remuneracionales también al interior de la misma liquidación que se ve. Aumenta el sueldo base, aumenta la gratificación, aumenta el valor de la hora extra, aumenta el valor de la semana corrida, aumenta el valor de otros elementos remuneracionales que de repente no se consideran cuando se discute esto del sueldo base o del ingreso mínimo. Sabemos que es insuficiente, sabemos que el ideal sería mucho más, pero también lo que dice usted, profesor, que hay que administrar, hay que tener el justo equilibrio para que no exista también una sobrecarga de tributos, de contribuciones a aquellos que generan el motor del empleo. Porque hay que considerar que aquellos que generan el máximo empleo en Chile son las pequeñas, medianas, micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, que la gente no se pierda en ese sentido. Y con márgenes de ganancia muy bajos, con márgenes de ganancia para el empresario que no son, diríamos, precisamente espectaculares. Son márgenes de ganancia muy mínimos, ¿no? Entonces, eso es crucial. A mí me gustaría, pero la verdad que probablemente no lo vaya a ver, porque la cosa va en otra dirección. A mí me gustaría ver una clase política concentrada solo en 4 o 5 cosas fundamentales, ¿no? Efectivamente, el tema de las pensiones es crucial, el tema de la salud, el tema de la vivienda. Fíjate tú que si los adultos mayores tienen resuelto el problema de la salud, como ya normalmente un adulto mayor en Chile tiene resuelto el tema de la vivienda, ¿no? Su problema de ingresos no es tan relevante, porque necesita básicamente ingresos para comer, ¿no? Y vestir, ¿no? Pero claro, si a eso le añades que la salud no es satisfactoria, ¿no es cierto? Entonces, claro que la baja pensión es todavía más problemática. Entonces, ojalá en algún futuro, ¿no es cierto?, en lugar de que el Estado esté en 40.000 frentes, porque está en 40.000 frentes. Sí. O sea, hay una dispersión de recursos en 40.000, diríamos, líneas de gasto. Si se concentrara en educación, vivienda, pensiones, educación, vivienda, pensiones, salud, en esas 4 cosas, ¿no es cierto? Yo creo que la gente podría experimentar una mejora significativa. Pero eso supone no solamente digamos, aumentar la carga de impuestos sobre las fuerzas productivas, sino que además un ahorro. Esa es la parte de la que nadie habla, ¿no es cierto? De que el Estado debiera ahorrar y concentrarse. Administración financiera, si eso es lo que no le enseñan en ninguna parte. Y concentrarse en lo esencial. Y nadie está hablando de eso. O sea, mientras más frentes
de gasto abrimos, parece que fuera mejor. Yo algún día me gustaría un Estado concentrado en esas cuatro cosas, y la gente así, estoy seguro que la gente ahí experimentaría, diríamos, un cambio positivo perceptible. Perceptible, porque cuando tienes que distribuir los recursos en 40.000 líneas de trabajo, al final la gente no percibe la mejora. Muy cierto, profesor. Sabemos que las necesidades son ilimitadas, los recursos son escasos, por ende, quienes tienen que administrarlo tienen que ser personas que sepan. Y quienes tienen que construir la constitución nueva, ojalá que sean aquellas personas las más idóneas para poder establecer y plasmar en esta posible nueva constitución elementos jurídicos que sean comprensibles y que sean ejecutables también en el tiempo y nos den una estabilidad también política y jurídica, y que no ocurran estos comportamientos erráticos del mismo Tribunal Constitucional que pueden fragmentar el Estado de Derecho que tanto tiempo ha costado mantener en nuestra nación. Profesor, quiero agradecerle su tiempo. Aquí estamos en Justicia para Todos. Quiero dejarlo invitado para después de las elecciones constituyentes, para que podamos conversar también de los perfiles de aquellos que fueron electos como constituyentes, porque eso va a ser muy relevante para ver cuál va a ser el trabajo político-cívico que van a tener ellos para plasmar sus ideales o ideologías en la posible nueva constitución. Profesor, le agradecemos aquí. Usted sabe que estamos en Justicia para Todos, somos políticos. Muchas gracias a ustedes y a su disposición, ¿no? Siempre es bueno trasladar algunas ideas, algunos conceptos a la gente, ¿no? A la gente. Así que yo muy contento de haber participado, ¿eh? Así que a su servicio. Muchas gracias. Nos despedimos entonces de este nuevo capítulo de Justicia para Todos con el profesor abogado Claudio Palavecino Cáceres de la Universidad de Chile, experto en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Muchas gracias por su tiempo, amigas y amigos. Muchas gracias a nuestro invitado. Las puertas están abiertas, por supuesto, para que sigamos conversando y entregando un poco de esta conciencia cívica para que tengamos a los mejores políticos y a los mejores constituyentes y el día de mañana sea una puerta a una sociedad mejor. Nos despedimos de todos, amigas y amigos. Hasta un próximo capítulo aquí en Justicia para Todos por las pantallas de Política TV. Nos vemos. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Este espacio es presentado por Estudios Legales, especialistas en Derecho Laboral, Civil y Penal. Contáctanos al teléfono 71 22 19 556 o visítanos en www.estudioslegales.cl.